7 nos acompaña en la segunda entrevista de hoy el joven Juan Luis Vargas Molina, pionero en criptografía y ciberseguridad. Juan Luis, bienvenido ahora por la Super 7. Cuéntenos, estuve viendo ahí su hoja de vida y las tantas cosas que ha logrado a su corta edad. Cuéntenos, ¿qué ha logrado en materia de criptografía? Estuve leyendo que logró crear un sistema que permite mayores niveles de seguridad en línea y además que ha trabajado para el sistema de seguridad de los Estados Unidos. Cuéntenos. Lo primero sería decir que es criptografía, sería bueno. Sí. Sí. Ok, sí. Gracias por la invitación. Sí. Realmente un placer estar aquí. Sí, sería un buen punto de partida a hablar de qué es la criptografía. Realmente es parte ciencia, parte arte, de aplicar las matemáticas a proteger información. Específicamente, se dan los escenarios donde hay dos entidades que se quieren comunicar y la comunicación tiene que viajar, obviamente, de punto A a punto B. Sí. Entonces, lo que se quiere lograr es cómo yo te mando la información a ti sin que ningún intermediario pueda verla. Entonces, se crean códigos para que yo pueda leerla, para que mi destinatario pueda leerla, pero para que cualquier intermediario que la vea, aunque la lea, no la entienda. Wow. Entonces, es en códigos. Sí, es códigos. Es mucho código. Y es básicamente tomar información, convertirla en ruido, convertirla en lo que aparentemente es basura, pero que la persona que la recibe sabe convertir esa basura, ese ruido, a su mensaje original. En un mundo donde la información vale tanto y que hay tanta información, ya sea positiva, negativa, basura o buena información, ¿qué tan importante es empezar a pensar en invertir en este tipo de decisiones de tecnología? Por ejemplo, para el Estado Dominicano, ¿qué tan importante es para un Estado invertir en criptografía en un mundo como el de hoy? Bueno, eso tiene que ver mucho con visión. ¿Cuál es tu visión para el país? Porque, por ejemplo, estamos en el siglo XXI, que es el siglo de la información. Y, por ejemplo, el Estado guarda mucha información que se le denomina secretos de Estado. Información que de hacerse pública le quita poder al Estado. En el sector privado pasa igual. Hay compañías que tienen métodos, han desarrollado protocolos que les da una ventaja en el mercado. Entonces, ellos protegen mucho esa información. Entonces, en términos de proteger información de seguridad nacional para República Dominicana, si eso es algo que es parte de tu visión para este país, y invertir en criptografía es prioridad número 1. Invertir en educación de matemática, en educación de ciencia de computación, es prioridad. Y una parte muy práctica con respecto a eso es la siguiente. Por ejemplo, en este país yo no conozco que haya centro de datos como los hay en Estados Unidos, como los hay en Europa. Entonces, por ejemplo, si tú quieres salvaguardar información o tú quieres proveer servicios desde el Estado, que hay muchos ministerios que proveen servicios, y tú quieres guardar esa información y mantenerla segura, lo primero que tú necesitas hacer es tener centros de datos bajo tu jurisdicción en este país. Quisiera ir un poquito a ese punto para que la gente que te está escuchando te conozca. Tú eres dominicano, oriundo de Moca, pero te criaste en los Estados Unidos. No. ¿Tú te criaste acá? Sí. Yo nací en el 21, en Moca. Yo me crié en un campito, en La Vega. En Naranjal, le dicen, cerca de Cutupú. Sí. Y yo viví ahí del 91 como hasta el 2000. O sea que mi niñez, mi infancia, como hasta los 9, 10 años, fue en el campo. Claro. O sea que mi papá tenía una finca y yo sé lo que es cortar plata. En escuela pública. Y de ahí en escuela pública. Sí, claro que sí. Wow. Claro que sí. Y en escuela pública, es bueno que lo digan. Sí, en escuela pública de aquí. Sí. Entonces, ya en el 2000, yo me mudo para Santo Domingo, o sea, con mi familia, mis hermanas. Y del 2000 al 2005, yo vivía aquí en Santo Domingo. Entonces, yo fui a escuela privada, fui a una escuela católica y también fui varios años a la escuela pública El Millón, en el sector del Millón. Sí.
Entonces, yo hasta los 13 años más o menos, yo viví, me crié y todo lo que aprendí lo aprendí aquí. Entonces te trasladaste a los Estados Unidos Sí. y allí hiciste tus estudios superiores en este tema. Bueno, sí, yo cuando me mudé a Estados Unidos, yo terminé octavo allá. Yo empecé octavo aquí, pero lo terminé allá. Entonces ya la secundaria, la universidad, doctorado, entonces todo eso, ya yo lo estudié allá. Juan Luis, bienvenido. Mira, Juan Luis, matemático. 3 preguntas yo quiero hacerte. La primera, ¿para qué sirve un matemático? ¿Para qué sirve un profesional de la matemática? En buen dominicano, para resolver. Para meter mano. Para meter mano. La matemática es la que enseña a pensar, oye. Sí, porque, por ejemplo, mira qué pasa. O sea, ¿qué utilidad práctica? Sí, porque la gente te dice que eso no va a servir de nada. Eso para la clase. Claro, es bueno ¿Qué eso. utilidad práctica Claro. Sí. tiene el ser un matemático, el formarse como matemático? En términos prácticos, tal cosa o lo que fuere. Bueno, como te decía, el tema como buen dominicano para resolver, porque mira qué pasa. Cualquiera que sea el problema o la situación que se tenga, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de empresa, a nivel país, o sea, cualquiera que sea el área, cuando hay inconvenientes y hay que arreglar cosas o buscarle soluciones a cosas, nosotros los matemáticos tendemos a ser muy creativos porque estamos entrenados para buscarle solución a los problemas. O sea, literal en la clase de matemática, tú siempre tienes problemas y lo que te dicen es resolver el problema. Entonces, la mentalidad, la cultura y la actitud que nosotros tenemos, que estamos orientados a buscar soluciones, se aplica a cualquier área. O sea, para darte un ejemplo, nosotros los matemáticos normalmente estudiamos pura matemática y luego escogemos una área y nos dedicamos a eso. Puede ser ciberseguridad, puede ser computación, puede ser optimización, ya sea a nivel corporativo, ya sea a nivel de software, ya sea a nivel de procesos. Entonces, la matemática es aplicable a cualquier área y una vez que tenemos esas herramientas, nosotros podemos dedicarnos a cualquier cosa. Y tú, 33 años, ¿cómo llega a hacerte matemático? Bueno, tú sabes que recientemente alguien me estaba haciendo una entrevista y me hizo la misma pregunta y como que me encaminó un poco y yo me recordé que cuando yo era chiquito en La Joya, en la tierra de mi papá. ¿La Joya Santiago? Sí, bueno, sí, le dimos La Joya a la finca. Entonces, yo recuerdo que cuando era el tiempo de cortar los plátanos, que mi papá llegaba, mi papá veía los plátanos en el camión y sin ir a contar uno por uno, simplemente los veía y sacaba la cuenta. Y luego venían más personas del otro lado a contar uno por uno. Y mi papá siempre daba el número que era, solamente viendo, sin tener que contarlos uno por uno. Entonces, yo como que desde ahí, yo pensaba, caramba, mi papá es muy bueno contando. Entonces, hay algo ahí en el inconsciente trabajando de que, caramba, mi papá es muy bueno en esto, déjame yo también. Entonces, tú estudias la tercera y concluyo ahí. Tú estudias matemática en una universidad de los Estados Unidos de Norteamérica, financiado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo tú llegas a resolver problemas de criptomonedas, por un lado? ¿Y cómo tú llegas a uno de los nichos más delicados del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que tiene que ver con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la seguridad, con una gente que cuidan tanto lo que tiene que ver con sus secretos, con su seguridad, con su tranquilidad? ¿Cómo tú llegas ahí? Bueno, lo primero es que no fue planeado, se dio así, ¿verdad? No fue una meta, se fue desarrollando. Bueno, en parte, mira qué pasó. En mi primer semestre yo era ingeniero civil y un profesor de ingeniería civil me preguntó, ¿por qué tú quieres ser ingeniero civil? Y yo le dije, porque hay mucha matemática. Y él me dijo, oh, no, salte, esto no es para ti. Y yo me di cuenta en esa clase que él tenía razón, eso no era para mí. Entonces yo fui y averigüé y descubrí que yo podía estudiar matemática
solamente matemáticas, sin más nada. Porque anterior a eso yo tenía la concepción de que la matemática se estudia para enseñar. O sea, tú estudias para ser maestro y escoges el área de matemática, y no que tú simplemente podías estudiar matemática porque sí, y ya. Entonces yo fui, me cambié, empecé a coger toda mi clase de matemática, y hubo un día en el que la Agencia de Seguridad Nacional visitó la escuela. Y ellos van y te hablan del tipo de cosas que se hacen en la agencia. Y cuando ellos me hablaron de ciertas cosas, a mí me encanta porque la señora dice, señores, este es el único lugar donde tú puedes hackear y es legal. Y yo, interesante, ok. Entonces, pero, y es algo como, eso a mí me abrió la puerta a, caramba, ok, yo puedo hacer eso. Y de ahí para adelante fue que yo empecé a aplicar para ir a la agencia, que me llamaron varios años después. Entonces, fue algo más. La matemática a mí me gusta porque me gusta. Sí. O sea, yo no te la puedo justificar. Entonces, que en Estados Unidos el gobierno incidentalmente valora algo que a mí me gusta porque sí, y que yo lo hubiese hecho como quiera. Sí. No que es una coincidencia, pero como que a mí ya me gusta. Yo simplemente encontré un medio en el que se valora lo que yo hago y lo que yo soy. Excelente. Muy bien. Tú estás en la actualidad ponderado, nominado para ser reconocido con el Premio Nacional de la Juventud. En un país en donde justamente tenemos que impulsar ejemplos como el tuyo, de cómo nuestros jóvenes tienen que ver que estudiando, que haciendo lo que me gusta, yo puedo destacar. ¿Cómo te sientes tú de estar siendo valorado en tu país por haberte destacado en lo que a ti te gusta? Contento. Tú sabes que, o sea, cuando a mí me dijeron lo de la nominación, lo que yo pensé fue, pero yo no entiendo. ¿Para qué la nominación? Porque yo hago lo que me gusta y en mi mente es como tan normal. Exacto. Yo hacer lo que me gusta y que a mí me pagan por mi trabajo, que cuando yo tuve esa conversación con la fundación que me nominó, que ellos me hicieron ver, pero no es que tú no entiendes. ¿Cuántos dominicanos hay que han llegado donde tú has llegado? Que han pasado lo que tú has pasado, que han logrado lo que tú has logrado. Claro. O sea, no y a hay. Tu corta edad. Exacto. Entonces, yo estoy contento y lo que estaba era sorprendido. Porque, de nuevo, para mí mi caso es normal, porque es mi vida, lo que yo conozco. Entonces, cuando me dieron la perspectiva de la juventud dominicana en general aquí y el tema de, caramba, ¿qué ha logrado la juventud a la que yo pertenezco? ¿Y en qué áreas? Y es como que, bueno, ok, si mi ejemplo puede aportar, bienvenido. Mira, Juan Luis, háblanos del proyecto Factor. ¿Y qué se tomó en cuenta para decirte, te vamos a apoyar, comienza a trabajar de manera tal que tú puedas llegar a lograr lo que has logrado, que es crear un sistema que da mayor seguridad a la transmisión de datos en algo tan importante para la humanidad en este momento como las criptomonedas? Sí. Mi proyecto Factor N, que se escribe junto. De Factor N. Factor N. Se escribe junto como una sola palabra. Y en Factor, en vez de una O, es un 0. Okay. Factor N. Entonces se escribe así. Esa es una criptomoneda que yo diseñé, que nace de Bitcoin y le añade dos cosas. La primera es que la minería es factorización de números, que es algo que se enseña en tercero o cuarto de primaria. O sea, es un concepto muy sencillo de entender. Y segundo, le añade un servicio. Hay un servicio integrado a esa criptomoneda que se puede utilizar. Y ese servicio está dirigido mayormente a 3 sectores. Los bancos, porque en términos de ciberseguridad, la seguridad que los bancos usan tienen todo que ver con ese servicio. El segundo es los gobiernos, por temas de seguridad. Y lo tercero es el sector académico, por temas de investigaciones y de la parte académica y teórica de la ciberseguridad. Entonces, el proyecto es eso. Minería nueva y ofrece un servicio real. No es solamente especulación. Eso es lo primero. Entonces, con respecto a cómo se da eso. Bueno, yo relajando le dije a un amigo, mira, ¿no sería interesante si hubiese una criptomoneda que hiciera tal cosa? Y tuvimos esa conversación. Y luego, Coinbase tenía una competencia. Ese mismo verano, Coinbase empezó una competencia para darle dinero para que se desarrollen cosas nuevas en criptomonedas.
Y mi amigo me dijo, pero ven acá, ¿por qué tú no le sugieres eso a ellos? Entonces yo le mandé un correo y yo les hice mi propuesta. Como un mes después, los ingenieros de Coinbase me escriben y me dicen, mira, tenemos 3 o 4 preguntas, son tales, pero tenemos algunas más. Vamos a tener una reunión y hablamos. Tuvimos la reunión, yo respondí sus preguntas y hubo una, a mí me encanta, que ellos me preguntaron, pero ven acá, espérate. Pero ¿cómo tú sabes que eso va a funcionar? Porque hay un problema la razón por la que esa criptomoneda no se había creado era porque había un problema abierto que nadie lo había resuelto. Y ustedes lo resolvieron. Yo lo resolví. El factor N, y que es una realidad. Sí. Ahora, a mí me gustaría que usted siga con la explicación y que nos diga a qué cantidad de empresas e instituciones ustedes le están dando servicios de ese factor N, que le están garantizando que sus productos lleguen sin ningún tipo de problema de un destino a otro. Bueno, el esquema funciona de la siguiente forma, para abordar un poquito el tema del servicio en sí. Sí. Por ejemplo, cada vez que tú en tu aplicación de bancaria te conectas al banco y puedes ver tu cuenta, hay varios protocolos que se están implementando para asegurar esa información cuando sale de tu teléfono y llega al servidor del banco. Entonces, en particular, hay un sistema de encriptación que se llama RSA que utiliza números enteros enormes para asegurar eso. Si esos números se pueden factorizar, entonces la seguridad del banco está comprometida. Porque no solamente se puede ver la información, sino que se pueden impersonar usuarios. ¿Tiene clientes aquí en República Dominicana? ¿Perdón? ¿Tiene clientes aquí en República Dominicana? Es que mira qué pasa. Es el tema de la criptomoneda. No es una compañía. Ya. Es descentralizada por completo. Ajá. Lo puede utilizar cualquier individuo en cualquier parte del mundo. Okay. Tú ni siquiera sabes, por ejemplo, la idea es esta. Si tú agarras un número que te asegura algo y tú pagas para que alguien te lo factorice, para que alguien trate de atacar ese número y descomponerlo, entonces eso es tú probando qué tan buena es tu seguridad. Eso lo puede hacer cualquier persona del mundo, Claro. pero es mejor de ahí todavía. Si alguien logra romper ese número, tú no te vas a enterar de quién fue que lo hizo. Tú lo único que sabes es que tú le pusiste un costo para que alguien te pruebe la seguridad del número y que alguien lo resolvió. Pero tú no sabes quién fue ni de dónde, porque es completamente descentralizado y anónimo. Y esa es la naturaleza de las criptomonedas. Entonces, de hecho, ningún negocio normal, como lo conocemos en la sociedad, pudiese sobrevivir si ofreciera ese servicio. Okay, por temas técnicos. Entonces, la única forma en la que se puede crear este mercado que es de ciberseguridad es a través de las criptomonedas. Es el único ambiente en el que tiene sentido hacerlo. Ok. Bueno, otro asunto que es muy interesante. Ajá. Déjame añadirte algo para que tú entiendas más o menos por dónde va el tema. Sí. Te voy a dar el ejemplo de Estonia y de Eslovaquia en el 2017. Ellos implementaron alrededor del 2012 un sistema de identificación nacional electrónica, que es como una cédula que tiene una identificación con la que tú puedes firmar cosas. Sí. Entonces, la seguridad de ese sistema se utilizó con RSA. En el 2012 empezó eso. ¿Qué pasa? En el 2017 se descubrió que más de 750,000 IDs estaban comprometidos porque se podía fácilmente factorizar. Sí. Entonces, el hecho de que este servicio que ofrece mi cadena no era algo disponible para ese gobierno para probar la seguridad del sistema de ID nacional a nivel de país. O sea, qué pena. Pero ese servicio tuyo es libre, ¿es Sí, libre sí. o cómo se beneficia la empresa tuya en términos económicos? Volvemos al tema. Yo no tengo empresa. Ya, Yo gestiono un proyecto de criptomonedas. ya, ¿Qué pasa? Yo mino mi moneda. ya Yo entendí. tengo monedas mías. Ah, Entonces, según se valoriza el servicio, para tú usarlo, tú tienes que comprar la criptomoneda y pagar el servicio en esa criptomoneda. ya Y yo entendí. que mino, cuando un banco pone un número y dice, mira, trata de factorizar eso, ve qué tan seguro es. Yo de mi minado agarro una porción de ese poder computacional y se lo dedico a factorizar ese número. Ya, Entonces, es un ganar-ganar por todos los lados. ya. En ese punto, no sé si estás enterado Entendí que el negocio nosotros ya. como país Muchacho. estamos en este punto justamente trabajando en un nuevo documento de identidad, una nueva cédula. Ujú, Y se nos ha dicho a todos que justamente va a ser una cédula inteligente porque va a tener un chip. ujú.
¿Es parecido a lo que nos estás contando? Totalmente. ¿Debería entonces la Junta Central Electoral considerar que el proveedor que le ofrezca la cédula cuente con una tecnología parecida? Qué interesante. Entonces, mira, te voy a describir el escenario ideal. Mira qué pasa. ¿Quién tiene el interés del gobierno a mano? El gobierno. Claro. El sector privado que te va a vender ese producto, por ejemplo, ¿qué tienen el interés de ellos? ¿Cuál es? El interés de Vender. cualquier negocio, Vender. hacer dinero. Vender. Ok, entonces, ¿quién va a velar por el interés de que eso sea seguro? ¿Ellos o tú? Debería de velar el Estado. El claro. Estado. ¿Qué necesita el Estado para que cuando reciban esa tarjeta, poder probarla y asegurarse de que si son seguros o no? ¿Qué necesita el Estado para hacer eso? Mucho matemático. Interesante. Ujú. Súper interesante. Pero si tú no inviertes en matemático y tú no tienes criptógrafo, cuando tú necesitas un servicio como este, que es algo a nivel nacional, que tiene que ver con la seguridad del país, tú lo vas a contratar para afuera. Es que el interés tuyo es tuyo. Sí, Claro. claro. Y Así aquí es. tenemos ese proyecto del que te hablo de la cédula. Estamos viviendo al mismo tiempo el proyecto de pasaporte biométrico y el proyecto de la licencia. Ujú. O sea que son los 3 documentos de identidad más importantes y que se necesitaría minarlos como tú Sí. señalas. Ahora, para ponerlo en términos llanos, de alguien que no tiene la más mínima idea de lo que tú haces, porque eso es otro mundo, el de minar y de criptomonedas. Para nosotros, los hijos de nosotros saben de eso. Sí, mira. para nosotros, claro. Por ejemplo, imagínate que yo sea la Junta Central Electoral, voy a imprimir una nueva cédula, necesito darle la seguridad necesaria, va a tener un chip con todos los datos de nosotros. ¿Qué cantidad de dinero necesita una institución como la Junta para que se compre la criptomoneda, ¿verdad? Como para minarla y determinar qué nivel de seguridad tiene? Por ejemplo, ¿qué necesito yo invertir, Ujú. ¿verdad? Ujú. Para minar y determinar el nivel de seguridad. ¿De cuántos miles de millones estamos hablando? ¿De cuántos millones tiene que invertir la Junta para ese servicio? Es decir, o comprar la Ujú. criptomoneda, Ujú. minarla y determinar si es seguro, 100%. Sigue trabajando con eso. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto costarían esas criptomonedas que hay que buscar ahí? Te voy a dar un ejemplo de algo que ya pasó, Sí, para que tú entiendas. sí, Volvemos al caso de Eslovaquia y Estonia. sí. Ellos tenían 2 niveles de seguridad. Ajá. Para uno de esos niveles de seguridad, el costo de romper una llave era $40,000 Ya. y 17 días. Sí. O sea, la persona haciendo el trabajo iba a gastar $40,000 en maquinaria y electricidad Ajá. y iba a necesitar 17 días Sí. para romper. Para violar la seguridad. Exactamente. Ajá. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, si el Estado da una cédula y ellos quieren una seguridad por 16 días, Ujú. no tienen que pagar nada. Ok. Porque el ataque cuesta $40,000 y 17 días. Ok. Ahora, el momento en el que tú dices que tú quieres 18 días de seguridad, Ujú. el costo sube. Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, es un tema de qué tanta seguridad tú quieres y si tú tienes una población enorme y tú vas a estar dando miles o millones de temas de identidad, Ujú. ahí tú necesitas matemáticos. Porque mira qué pasa. Obviamente no es rentable que tú agarres 1 millón de identidades y a cada uno le meta, qué sé yo, $50,000, $60,000. Ya. Es una cantidad enorme de dinero. Oh. Ahí tú necesitas un matemático. Porque Ok. ¿qué hace el matemático? El matemático analiza, ok, ¿qué porcentaje de tarjetas y cuáles yo necesito probar para que me den cierto nivel de seguridad de todas las que hay? Porque es posible que tú no necesites probar 100%. Sí. Es posible que el 20% sea suficiente Ujú. o el 10%, pero para determinar con precisión esos números, tú necesitas matemáticos. Es decir, la Junta aquí necesita un matemático para eso. El gobierno entero necesita mucho matemático. Oh. Atención, Luis Abinader. Finalmente, pertenece a la seguridad nacional. ¿Cómo le cambia la vida a un ser humano joven, como el caso tuyo, Dominicano. que entra a la seguridad nacional de los Estados Unidos? Tu vida cambió, Sí. tu vida es normal, tú vas a la discoteca, tú tienes muchos amigos, no tienes muchos amigos, tú conversas con naturalidad con tus hermanos, con tu primo, en las reuniones familiares. ¿Cómo impacta esto la vida de ustedes? Tú parece que me conoces.
Tú te ves un brugalito, una pequeña. Mira qué pasa. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por mucho tiempo, no. O sea, yo compartía muy poco esos días de discoteca, beber, tomar. Inclusive la conversación entre familias. O sea, yo era muy callado. Sí. Porque hay muchos temas de los que yo no puedo hablar. De hecho, hasta como hace 3 semanas, mi familia pensaba que yo trabajaba en el FBI. Porque yo nunca les dije. Sí. Entonces sí, o sea, la vida cambia, el tema familiar cambia, especialmente cuando tú no eres abierto a esto por muchas razones. Yo decidí como que salir del closet del tema este. Sí. Pero sí, antes era un tema. Ahora que lo hablé con mi familia, ellos como que saben y están enterados, todo fluye mejor. No te preguntan. No, ellos saben no preguntar y de cierto modo no les interesa. Sí. Ellos solamente están orgullosos de que yo llegué y trabajé ahí. Sí. ¿Tú tienes esposa o no? No, soltero y sin hijo, gracias. Bueno. No, te lo pregunto porque ahí entra otro tema. Sí. Ahora estamos hablando de la familia en sentido general, el padre, la madre, los hermanos, los primos, los tíos, pero después será con tu esposa, con la que tú duermes ahí, ¿no? Sí. Bueno, hay una... Yo conozco personas que están casadas y tienen hijos y su esposa no sabe que trabajan ahí. Gracias, Juan Luis. ¿Qué le aconsejas tú al gobierno dominicano y a los jóvenes y a los jóvenes que a veces ven la matemática como un cuco? Es que aquí hay un tema real con eso y como sociedad y culturalmente sería bueno abordarlo y sanarlo. O sea, hay un trabajo que hay que hacer ahí más emocional que otra cosa. Con respecto al gobierno, que considere los países más grandes y más poderosos del mundo y que ellos hacen con la matemática y con los matemáticos y que investiguen si hay algo que ellos pueden aprender de eso, porque por algo los poderes del mundo los contratan. Ok. Gracias a Juan Luis Vargas Molina, pionero en criptografía y ciberseguridad. Vamos.